fuerte aplauso para el profesor Hausmann. Adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Buenas tardes por allá, me imagino. Pero en todo caso, estoy muy honrado de estar aquí. Muchas gracias por esta generosa presentación. Gracias también a Moisés Padrino, uno de los estudiantes venezolanos de la red que se aproximó para invitarme. Estoy realmente muy emocionado de estar con ustedes porque siempre me ha parecido que es importante que América Latina e Iberoamérica creen una red de economía. Cuando fui Chief Economist del Banco Interamericano de Desarrollo, impulsé una red de centros de investigación de América Latina y la reflexión sobre el acontecer económico de América Latina depende de que los jóvenes economistas conversen, hablen, piensen, avancen el conocimiento. Así que estoy muy honrado de estar hoy aquí con ustedes. Tenía una presentación preparada, pero la tecnología no nos ha ayudado. A veces la tecnología aumenta la productividad. Yo voy a hablar mucho de tecnología en esta charla, pero en el caso de hoy la tecnología ha estado conspirando contra nosotros. Pero bueno, quería, en ausencia de mi presentación en PowerPoint, contarles los siguientes hechos estilizados de Iberoamérica. El primero es que en los últimos 60 años, Iberoamérica ha cerrado muchas brechas de desarrollo. ¿Okay? Ha cerrado, por ejemplo, la brecha de expectativa de vidas, ha cerrado la brecha de urbanización, ha cerrado la brecha de participación laboral femenina, ha cerrado en buena medida las brechas educativas. Eso se traduce en el hecho de que ha cerrado brechas, digamos, de trabajadores per cápita y de trabajadores educados per cápita. Esas brechas hoy son más chiquitas de lo que eran hace 60 años. Pero hace 60 años, América Latina en promedio tenía un ingreso que era como un cuarto del ingreso per cápita de Estados Unidos, y hoy sigue siendo como un cuarto del ingreso per cápita de Estados Unidos. Esto no es verdad para todos los países de América Latina. A unos le fue un poco mejor que a otros. En Colombia, por ejemplo, donde estaba haciendo estudios recientes, pues el ingreso per cápita en los últimos 60 años se triplicó, y eso es un gran logro, se triplicó el ingreso per cápita. Lo único que también se triplicó el ingreso per cápita en Estados Unidos, porque el ingreso per cápita no se ha cerrado. En otros países, como en mi propio país, Venezuela, Venezuela es hoy mucho más pobre de lo que era hace 60 años, de modo que esa brecha se amplió, pero por factores gigantescos. Venezuela en ese momento era uno de los países más ricos de América Latina y hoy está compitiendo con Haití como uno de los países más pobres de América Latina. Pero eso es una historia particular. Para el resto de América Latina lo que resalta es el hecho de que en 60 años avanzamos muchísimo en muchas agendas de salud, de educación, de participación femenina, adopción, etc. Y esas cosas normalmente en una teoría clásica económica, pues dirían, bueno, si se convergen todas estas dimensiones, uno debería estar convergiendo en ingresos. Y esa convergencia en ingresos no se dio, no se dio. Cuando uno trata de explicar con métodos económicos tradicionales, digamos con contabilidad de crecimiento, ¿cómo se puede explicar esto que se cierran todas estas brechas y no se cerró la brecha de ingresos? La explicación que sale es que se amplió la brecha tecnológica. Se amplió la brecha tecnológica. Entonces tenemos más factores de producción, pero nos estamos quedando atrás en tecnología. Y esto es una cosa un poco extraña, porque
la teoría estándar, incluso las teorías de crecimiento endógeno que enseñamos, dicen que inventar cosas nuevas es costoso y difícil, pero copiar las cosas que otros inventan es relativamente más fácil. Pero para explicar lo que está pasando en América Latina, habría que explicar por qué América Latina es incapaz de adoptar y adaptar las tecnologías que se están desarrollando en el resto del mundo. ¿Okay? Entonces la pregunta es, hay una brecha tecnológica creciente, quiere decir que el mundo está desarrollando tecnología a una velocidad mayor a la que América Latina es capaz de adoptarla y adaptarla a sus necesidades. A pesar de que hacer adoptar y adaptar tecnologías que inventarlas. Entonces, ese es el gran acertijo que tenemos que estudiar. Les voy a resumir muy brevemente, digamos, no sé, 20 años de investigación, pero bueno, veré cuánto les puedo contar. Pero básicamente, la palabra tecnología es una palabra que los economistas usan mucho y definen poco. Y cada quien en su libre albedrío interpretar qué carrizo quieren decir con la palabra tecnología. Yo preciso en qué quiero yo decir con la palabra tecnología. Les voy a desarrollar una breve teoría de un poco de qué es esto, cómo funciona esto de la tecnología para poder explicar por qué hay esta brecha creciente y qué tenemos que hacer para cerrarla y qué van a tener que hacer esta nueva generación de economistas de la cual ustedes forman parte para cerrarla, para ayudar a cerrarla. Entonces, yo voy a definir tecnología como conocimiento, y no conocimiento de cualquier cosa, sino conocimiento de cosas para hacer cosas. Conocimiento para hacer. Conocimiento que responde a la pregunta de cómo hacer las cosas. ¿Okay? Lo que llaman conocimiento prescriptivo. ¿Okay? Para distinguirlo del conocimiento proposicional, es cómo es el universo, cómo es el mundo allá afuera, de qué está hecho, etcétera, ¿no? Cómo es la realidad allá afuera. Esto, cómo hacer cosas en el mundo. ¿Okay? Eso es lo que es tecnología. Digamos, ciencia se pregunta cómo es el universo, tecnología se pregunta cómo transformar el universo. El conocimiento toma tres formas. Toma tres ontologías, tres formas de existir. La primera forma de existir que toma la forma de herramientas o materiales, ¿ok? Está incorporada en cosas. Digamos, si yo desarrollo una máquina que hace algo, para alguien hacer algo no tiene que saber cómo se hace la máquina, no tiene que saber toda la ingeniería que fue en eso, nada más tiene que usar la máquina. El conocimiento de hacer la máquina está en la máquina. Y entonces, parte de la tecnología es conocimiento incorporado en bienes y servicios. Puede comprar y usar. Y en algunos lados piensan que toda la tecnología está en eso, pero es solamente un pedazo de la tecnología. Es el conocimiento incorporado. El segundo pedazo de la tecnología es lo que llamamos conocimiento codificado. Está en fórmulas, está en recetas, está en algoritmos, está en rutinas, está en manuales de cómo hacer las cosas. Existe no en un espacio físico como las maquinarias, etcétera, sino que existe en un espacio simbólico. Y lo podemos mandar por email, lo podemos compartir por internet. Es en un espacio simbólico donde si uno manda un papel de tinta sobre papel, pues el conocimiento no es la tinta, no es el papel, son unos símbolos escritos ahí y el conocimiento está en la representación simbólica de las ideas. Eso lo llamamos conocimiento codificado. Y el tercer conocimiento que hace falta es lo que llamamos conocimiento tácito o know-how. Es un conocimiento que está en cerebros y solamente en cerebros.
Entonces, la tecnología son esas tres formas de conocimiento y cualquier tecnología requiere movilizar esas tres formas de conocimiento a la vez. O sea, si yo voy a implementar la tecnología, digamos, del servicio de taxi, pues voy a necesitar un automóvil, voy a necesitar seguir ciertas normas de tránsito, pero necesito un conductor que sabe manejar y que conoce la ciudad y que se puede mover de un lado al otro y sabe cómo evitar el tráfico, etc. Entonces, ese es un conocimiento que está en su cabeza. Y la implementación de esa tecnología de servicio de taxi requiere esas tres cosas. De pronto, con el desarrollo tecnológico, uno puede sustituir en el tiempo, qué sé yo, conocimiento tácito por conocimiento codificado. Por ejemplo, aparece Uber y entonces ya uno no necesita conocer la ciudad porque Waze o Google Maps o lo que sea le va a decir uno cómo llegar del punto de conocer la ciudad. Eso se volvió conocimiento codificado y ya no tiene que estar en el cerebro. Pero en cualquier momento del tiempo va a haber una cierta complementariedad entre estas tres formas de conocimiento. Ahora, las máquinas se mueven con gran facilidad, las pones uno en un container y la pueden enviar a cualquier lado del mundo. Los códigos se pueden enviar aún más rápido porque pueden ir por fibra de vidrio y por el internet, etc. El know-how se mueve con enorme dificultad de cerebro en cerebro. Malcolm Gladwell le gusta decir que toma 10.000 horas volverse bueno en algo. Y 10.000 horas trabajando 40 horas al día toma 5 años. Entonces se mueve con enorme lentitud de cerebro en cerebro. Además hay un problema, que el cerebro humano tiene muy poca capacidad. Esa es una de las razones por las cuales tu dentista tiende a no ser tu abogado. Porque si se tomó el tiempo de volverse dentista, no va a tener tiempo de volverse abogado. Hay demasiado conocimiento con respecto a lo que cabe en una cabeza. Y por lo tanto, la forma como crece el know-how no es porque cada persona aprende más, sino porque la gente aprende distinto. La sociedad sabe más porque los individuos de la sociedad aprenden cosas diferentes. Y en la división del conocimiento entre los miembros de la sociedad está el crecimiento del conocimiento social. El grueso del conocimiento social no crece tanto por el margen intensivo de cuánto sabe cada uno, sino por el margen extensivo de qué tan diverso es el conocimiento de cada quien. Entonces, el crecimiento de la tecnología en la sociedad va a depender de tener más máquinas, de tener más códigos y de tener más know-how. Pero lo que va a frenar el crecimiento va a ser la acumulación de know-how, y esta acumulación de know-how ocurre en este margen extensivo mediante aprendiendo cosas diferentes y haciendo que cada uno aprenda cosas diferentes. El todo sabe más que el individuo. Este va el quid de la cuestión. Esto en mis investigaciones lo he tratado con coautores muy importantes, con Dani Rodri, con César Hidalgo, con Laszlo Barabasi, con Lance Pritchett, con Andrés Velasco, con otros. He ido elaborando esta teoría de cómo ocurre este crecimiento. Esa teoría nos ha llevado a permitir saber cuánto sabe una sociedad. Pues uno puede saber cuánto sabe hacer una sociedad mirando cuánto hace una sociedad. Mientras una sociedad quiere decir que más cosas sabe hacer, porque para hacer algo hay que saber hacerlo. Entonces, eso nos ha llevado a permitir desarrollar medidas de cuánto saben los países, y eso es lo que llamamos el índice de complejidad económica, o de cuánto conocimiento requiere un producto. Eso es lo que llamamos el índice de complejidad de los productos, ¿verdad? Pero también nos ha permitido entender cómo es que se da este proceso de diversificación. Porque en el proceso de diversificación uno tiene que aprender a hacer cosas que uno antes no hacía. Uno aprender a hacer cosas que uno no ha hecho si no hay nadie que sepa hacerlas en el país, porque nadie nunca las ha hecho antes. ¿Cómo empieza uno a hacer cosas
que uno ha hecho. ¿Cómo puedo hacer yo relojes sin relojeros y cómo puede un relojero volverse relojero en un país donde no se hacen relojes? Tiendan a moverse de las cosas que saben hacer a cosas que no le queden muy lejos cognitivamente. ¿Okay? Que va a ser más fácil moverse de las cosas que uno sabe hacer a cosas que están cognitivamente cerca. Y para entender qué significa cognitivamente cerca, desarrollamos este concepto del espacio de productos, que es así como un mapa de la tecnología que permite a un país ver dónde está en el mapa tecnológico y qué cosas le quedan relativamente cerca para ir moviéndose parsimoniosamente hacia más cosas. Y todo esto lo tenemos en una cosa que llamamos el Atlas de Complejidad Económica. Si ustedes googlean Atlas of Economic Complexity, el URL es atlas.cid.harvard.edu. Googleenlo, ahí está, van a poder ver a cualquier país del mundo dónde está en este mapa tecnológico, qué productos le quedan cerca, cuánta complejidad ha aumentado, etc. Entonces, ese es un tema de avance en esa dirección. Esta misma teoría sugiere que la forma más fácil, digamos, de empezar a hacer relojes, si uno no tiene relojeros, es trayéndose unos relojeros y que esos relojeros vayan entrenando a otros relojeros. Entonces, uno de los temas centrales del proceso de desarrollo es poder atraer know-how al país. Y en esto, los países han tendido a tener políticas que han sido increíblemente dañinas. Yo creo que la política de desarrollo más barata que hay es facilitar el movimiento de personas entre países. Los países típicamente tienen políticas migratorias muy restrictivas y especialmente concentradas en evitar que llegue gente con más conocimiento. Porque las políticas migratorias no solamente se reflejan en, digamos, la obtención de visas, no se reflejan junto de leyes de ejercicio profesional que tienden a excluir a las personas formadas en el exterior. Entonces creo que aquí hay una agenda importante de apertura hacia el talento mundial, que yo creo que es, como les decía antes, la política más barata que hay de desarrollo, no cuesta fiscalmente nada y muy rápidamente va a generar muchos resultados. Pero otras de las dimensiones en las cuales esta brecha tecnológica se refleja es que el grueso de las tecnologías no basta con imitarlas o con copiarlas, hay que adaptarlas. Y el proceso de adaptación involucra también innovación. Y en esto les voy a dar un dato que a mí me pareció realmente sorprendente. Como les decía, en temas del porcentaje de las cohortes en edad universitaria que van a la universidad. Ha aumentado enormemente la matrícula universitaria y América Latina tiene hoy más universidades y han crecido más rápido que en los países ricos como Estados Unidos. De hecho, América Latina también ha estado más o menos cerrando la brecha de publicaciones científicas, a pesar de que más o menos en promedio está produciendo 1/10 de los papers científicos que produce Estados Unidos, por ejemplo. 1/10. Pero en materia de producción de patentes, está produciendo 1/100. O sea que en América Latina, la brecha de patentes es entre 10 y 15 veces más grande que la brecha en artículos científicos, en publicaciones científicas. Y eso dice algo de la estructura productiva nuestra y sobre la relación entre esa estructura productiva y nuestras universidades y centros de investigación. Allá hay un ecosistema que falta. Hay un ecosistema que falta gigantescamente y que se refleja, por un lado, en empresas que gastan poquísimo en investigación y desarrollo.
Ahora, afortunadamente, tenemos 3 países latinoamericanos en la OECD y la OECD saca muchas estadísticas sobre investigación y desarrollo, y gracias a que están esos 3 países latinoamericanos ahí, sabemos que de todos los países de la OECD, quienes menos invierten en investigación y desarrollo son esos 3 países latinoamericanos. Entonces, parte se traduce en una cultura empresarial que no invierte en investigación y desarrollo, pero de pronto no es solamente un tema cultural, es que de pronto saben que si gastasen dinero en investigación y desarrollo, de ahí no va a salir innovaciones. No hay una función de producción, una tecnología, si quieren, que transforma dinero en innovación. Y eso se debe a un problema en las universidades. Las universidades en América Latina tienden a dedicarse principalmente a docencia. Por eso es que la brecha de publicaciones científicas es tan grande. Pero en las publicaciones científicas que hay, están muy distanciadas de su propio aparato productivo. Entonces creo que uno de los grandes retos que va a tener, que tiene la Universidad Latinoamericana y que tienen las próximas generaciones de economistas latinoamericanos, es de unir estas dos cosas, unir las necesidades de adopción y adaptación tecnológica del aparato productivo con las capacidades del sistema universitario y de investigación de responder esas preguntas, de contestarlas efectivamente. Y yo creo que ese es el reto que yo les quería dejar planteado, porque muchos de los otros retos, América Latina ha hecho mucho progreso en ellos, pero en este reto de adopción y adaptación de tecnología, todos los números nos indican que la brecha es creciente y nos está impidiendo alcanzar los niveles de desarrollo que son factibles en el mundo, como se refleja en los países más avanzados. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por esta invitación. Les deseo éxito en el día de hoy y les deseo éxito en la creación y fortalecimiento de la red latinoamericana de estudiantes de economía. Muchas gracias. Un aplauso para nuestro primer expositor de la tarde.